De la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, esto tras la polémica generada a partir de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, cuya propietaria es, entre otros, la actual ministra de Defensa, Maya Fernández. Para hablar de este tema, de pensiones, de permisología, ya me acompaña aquí en el estudio el senador del Partido Social Cristiano, Rojo de Edwards. Senador, bienvenido con las 24 horas. Aquí se puede estrechar la mano, hay cercanía. ¿Cómo está, senador? Bien, muchas gracias por la invitación. Un feliz año para ti y para todos tus televidentes. Senador, a ver, partamos, lo decíamos del enunciado, hay hartos temas que se han sumado incluso a la contingencia. ¿Qué le parece esta decisión del presidente Boric de pedirle la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales por el caso de la Casa de Guardia Vieja? A ver, la renuncia en sí me parece bien. Ahora, lo que sí hay que considerar, Andrés, es que esto fue una decisión del presidente. Fue el presidente una idea del presidente. Por supuesto, una idea del presidente. El presidente no puede sino haber sabido o sospechado que la propiedad de la casa del expresidente Allende podía ser de su hija, que todos conocemos, colega mía, digamos, la senadora Allende, o de la ministra. Y voy a decir una cosa, efectivamente yo creo que hay responsabilidad del Ministerio de Bienes Nacionales, pero también hay responsabilidad en la SECPRES, ¿sí? Al final, quien visa todo esto, quien se prepara para que esto funcione, quien le prepara los documentos, en general funciona así. Alguien tiene que revisar los documentos en la moneda. Ni siquiera Contraloría levanta una alarma. Claro, pero Contraloría se dice, el problema no es comprar la casa, es cuando comprar una casa para efectos patrimoniales. El problema es cuando se la compras una casa específica cuyo dominio es de una persona que está prohibido por la Constitución. Está inhabilitado a tener contratos con el Estado. Pero de manera expresa y por 2 artículos. O sea, todos sabemos, los senadores, los diputados, los ministros, que no podemos hacer contratos con el Estado. ¿Cómo es posible que se les haya pasado una compra que significaba una transferencia de 930 millones de pesos? Claro, le doy el punto que la idea del presidente, pero al final para algo el presidente tiene subalterno. No, sí, por supuesto. Sí. Oiga, si no estoy diciendo que el presidente tiene que autoexpulsarse, no, si no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el presidente tiene una idea que también demuestra que no tenía idea de la Constitución. Cosas que son absolutamente bases. Él no sabía quién eran los dueños de la casa. Pero puede sospecharlo, siendo su ministra, la ministra de Defensa y la senadora Allende, del propio Salvador Allende, que él dice admirar mucho, y yo solo estoy de desacuerdo, pero es parte de la discusión política. Entonces hay una responsabilidad bastante grande y una ineptitud demasiado grande. Y por eso yo creo que está bien que se le haya pedido la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, pero también creo que hay responsabilidades en SECPRES. Y una responsabilidad política del presidente, porque él debió haber sabido que habían 2 artículos en la Constitución que no le permitían, y él tenía la posibilidad por lo menos de sospechar que la propiedad. Hay quienes también desde la derecha, desde RN, han apuntado hacia la figura de la ministra Maya Fernández. Dice, aquí no solamente hay responsabilidad de quien emite el cheque, entre comillas, quién va a comprar, también del que vende. El que vende también debiese saber, dice. Es que puede existir. Yo no tengo idea si la ministra sabía o no sabía. La inhabilidad. No, la inhabilidad tiene que haberla sabido. Si sabía o no sabía que era dueña de la casa. Yo no puedo, si sabía o no que ya estaba en un proceso de compra avanzado. Si es que sabía, es su responsabilidad haber sabido en este caso que existían 2 artículos constitucionales. Pero por eso yo no quiero ir para allá. Lo que quiero decir es, bienes nacionales, pero además SECPRES tienen responsabilidad. Y el propio presidente, cuando tira una idea, la idea tiene que tener un mínimo de piso, y esto está demostrando que no conocían la Constitución como corresponde. Ya, senador, pasemos a otros temas, un tema que usted ha seguido muy de cerca. No es parte de la Comisión de Trabajo del Senado, pero usted ha estado, y me han contado varios colegas ya en el Congreso, que ha estado muy presente en la discusión en la Comisión de Trabajo de oyente, podríamos decir. Sí. A ver, parece que estamos ya... Creo ser de los senadores que más ha participado en la Comisión de Trabajo para la tramitación de la reforma de pensiones. Ya, para muchos estamos en el área chica. Mañana debe haber una reunión entre la ministra Jara, el ministro Marcel, se va a sajar con el senador Cruzcoque, si no me equivoco, con el senador Galilea, y me falta otro, el senador Coloma, y a zanjar los últimos detalles. El gobierno va a proponer una serie de indicaciones. ¿Cómo ve usted lo que se está discutiendo ahora? Claro, siempre se dice que cuando a nadie le gusta completamente es porque el proyecto es lo correcto. En el fondo, ¿cómo lo ve usted? Claro, lo que pasa es que, mira, primero tenemos que subir las pensiones de todos los chilenos, tenemos que tratar de hacerlo, obviamente. ¿Ahora y a futuro? Ahora, a futuro, en todo. O sea, tenemos que tener un sistema lo más robusto posible. Y lo voy a decirle por qué, porque la política está para la preocupación por más vulnerables. Y cuando vemos que hay porcentaje importante de personas que o están recibiendo montos muy bajos, aunque sean tasas de reemplazo altas, o personas de clase media que están recibiendo una tasa de reemplazo muy baja, algo hay que hacer. O cuando hay una injusticia, que una mujer y un hombre que tienen la misma edad y el mismo ahorro, la mujer recibe 11% menos, eso es una injusticia
porque es un problema biológico y usted no puede culpar a alguien porque tiene una esperanza de vida mayor, digamos. Entonces, ahí en eso, en los objetivos, sí hay acuerdo. Lo que no hay acuerdo, Andrés, es quién paga. No los instrumentos, quién paga. Ya. Después podemos hablar del tema de la industria. Hay dos formas de pagar esto. Uno es pedirle un porcentaje de su sueldo al trabajador y otro es a través de impuestos generales. Que no hay otra forma. De larga data. Claro. ¿Qué entendemos por solidaridad? Claro. No, a ver, solidaridad yo lo entiendo cualquiera de las dos maneras, porque... para algunos que lo entienden desde impuestos y otros que lo entienden desde la misma cotización. Sí, pero todos sabemos que el impuesto general es progresivo. Si tú ganas 20 millones de pesos mensuales, tú pagas el 40% de tus ingresos en el último tramo. Pero en el caso del reparto, si tú ganas menos de 3 millones de pesos, supongamos el 3x3 para el ejemplo, pagas el 3% de tu sueldo. Pero si ganas 10 millones de pesos, ya no pagas el 3%, porque si te topa imponible, pagas el 1, algo por ciento. ¿Habráse visto propuesta más anticlase media que el reparto que está proponiendo el gobierno? Porque le digo, queremos subir las pensiones, claro, por supuesto queremos subir las pensiones. El tope imponible es 3 millones y fracción. Sí, y se va a subir a 4 millones y algo. Ahí mete al 90% de la población, por supuesto. Incluida la clase media. Y lo curioso es que todos los que estamos discutiendo esto ganamos el doble de eso. Entonces, todos los que esto es importante. Sí. La ministra y todos los senadores pagarían de su sueldo la mitad proporcionalmente que lo que pagaría la clase media. Pero usted habla en conceptos de reparto. Y técnicamente, quienes incluso han propuesto, porque la idea del préstamo no viene de la izquierda, no viene del progresismo. La idea viene de la derecha. La idea viene de Bernardo. Bernardo Fontaine es el primero que pone Entonces, pensar que Bernardo Fontaine propone reparto... ¿Qué es lo que parece extraño. ¿Pero qué es lo que se está discutiendo hoy Porque día? es un préstamo que en el fondo sea un 2%, un 1,5%, para que la gente que está en la casa nos entienda. De esa cotización se le entrega al fisco o al Estado y el Estado te lo va a devolver un tiempo con cierto nivel de utilidades de mercado. Por supuesto. Entonces, ya, vámonos al tema Eso del explicado préstamo. bien simple. Sí, simple. Ya. Entonces, si tú ganas 8 millones de pesos, tú le vas a prestar al Estado el 1, salgámonos de la idea de reparto. ¿Ya? Solamente el préstamo. Ganas 8 millones de pesos mensuales, le pasas 1,5% de tu sueldo. ¿Sí? Si ganas 3 millones de pesos, le pagas el 3% de tu sueldo. O sea, ya partimos bastante raro. Y después tienes que confiar que el Estado te va a devolver en 30 años más lo que tú le entregaste hoy día. Entonces, si eso es lo que van a hacer... Es que si eso es lo que van a hacer, si el gobierno pretende pagar, lo que tiene que hacer, en vez de financiarse a través de la clase media, porque lo que está haciendo es pedir un préstamo a la clase media, pida un préstamo a través de bonos y riesgo país. Hoy día ya lo hace el 20% de los fondos de las AFP van a préstamo al Estado. O sea, esa figura lo ha dicho ex ministro de Hacienda como Ignacio Briones, no es algo que estoy inventando yo. Por supuesto que a través del fondo tú puedes comprar un bono soberano, un bono... Y eso existe, mucha plata de la AFP para el Estado. Y eso está perfecto. La pregunta es, si subimos las pensiones, ¿estamos de acuerdo? Hay que subir las pensiones. Muy bien, ya. ¿Quién paga? Entonces, lo que dice el gobierno es, vamos a sacarle la plata al trabajador que gana 1,5 millones, entonces con esa plata vamos a pagar para acá. Lo que nosotros decimos es, si es un objetivo prioritario para el gobierno, porque yo creo que no lo es, porque si fuera, estaría dentro de su propio presupuesto, que no está. Como dicen, no me digas tus intenciones, muéstrame tu presupuesto. La verdad de las cosas es que el gobierno se está gastando 80 billones de dólares todos los años y no tiene las pensiones dentro de su prioridad porque le entregó otras cosas. Una de ellas es un aumento del 40% del Ministerio de Cultura. En términos de monto, digamos, también claro, es bajo respecto a otros ministerios. Claro, pero es curioso. El 40% suena bonito, suena mucho, pero en términos de monto es bajo. No, es mucho. Cuando tú tienes un presupuesto que... Por supuesto, sí, estamos claros, pero cuando tú tienes un presupuesto que sube un 2%, pero para cultura sube un 40%, lo que te está diciendo es cuál es la prioridad del gobierno. Entonces, establecido que no lo tiene en su presupuesto, la pregunta es cómo se paga. Y la pregunta, entonces, ¿cómo se paga? Usted que gana 1.500.000 pesos tiene que pagar un 3% de su sueldo y la persona que gana 8 millones de pesos va a pagar un 1,5% y con eso se aumenta la pensión. El problema no es el instrumento, es que sea progresivo, entonces. O sea... porque en el fondo su crítica los impuestos, porcentualmente cuánto se te descuenta, por supuesto, pero el instrumento... Pero ¿qué es lo que son los ingresos generales, Andrés? ¿Sí? Los ingresos generales son una composición entre el IVA, que es proporcional igual para todos, mejor que el reparto. 40%, casi la mitad de lo que recauda el Estado. Sí, 47%, y después el impuesto a empresas e impuesto a la renta,
que son totalmente progresivos. Entonces, la combinación de los ingresos del Estado son progresivos. Senador, deme un minuto porque estamos justamente en vivo. Ha estado aquí en el estudio conversando con el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards. Varios puntos que deja el senador Coloma. El punto que hacía el presidente senador respecto a la separación de la industria, que es bueno explicar un poco a la gente también que nos ve en la casa, que es al final, quien invierte, de acuerdo al gobierno, no va a ser el mismo que quien te cobra la comisión, quien te paga, quien administra las cuentas. Y el otro punto que también hacía el senador Coloma respecto a las palabras de la ministra Jara, hablaba de un acuerdo parcial. O sea, uno siente, recogiendo las palabras de Juan Antonio Coloma, que aquí de acuerdo parece que las partes se van alejando. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero hay un problema político que se genera porque, claro, dicen algunos militantes del Partido Comunista le quitaron el piso a ministra Jara, pero es que no fue así. También del Partido Socialista. Y también del PPD. Entonces, cuando tú negocias con el gobierno, tú necesitas que la persona con la cual se está negociando realmente pueda aunar a su gente para que el acuerdo sea la parte importante. Entonces, la gravedad de lo que hizo el Partido Comunista y los diputados socialistas de PPD es que dejaron como entrever de que la ministra Jara no tenía ese poder de negociación que supuestamente tenía. Eso es lo primero. Lo segundo, fíjate que yo hace como 5 años atrás, mientras me tocaba dirigir el Centro de Estudios de Ideas Republicanas, propusimos en un libro, así que lo puede comprobar usted que me está escuchando en Ruta Republicana, que se separara la industria. En lo personal, entré con un prejuicio favorable a la separación de la industria. Se separara. Lo que pasa es que en la tramitación no hubo nadie de los expertos que defendiera esa postura porque no existen, entre otras cosas, economías de escala. No tiene ningún sentido. La Comisión Técnica no propuso. No la propuso. Esta Comisión Técnica de ahora, más allá de lo que uno le parezca, no propuso la separación de industria. Y no hubo nadie. Sí, la licitación de stock es otro tema. Pero es que eso es otro tema. También le pone competencia, pero de otro lado. Claro, y eso es absolutamente discutible a mí. Y me parece bien, parte digamos. No, pero me parece que yo creo que se puede lograr un acuerdo entre izquierda y derecha, y eso afecta al mercado en el cual trabaja la AFP. Eso es un buen acuerdo. Porque la separación de la industria, todos, incluida la gente de izquierda, están contra. Entonces, el presidente lo que se está preocupando es por tratar de mantener el eslogan no más AFP. Pero de ahí no hay nadie al separar la industria, el fondo de la AFP, tal como funciona hoy día, no siguen existiendo. Claro, entonces el presidente se preocupa de eso y en vez de ver que todos sus técnicos han dicho que no conviene, entonces va y mantiene el eslogan. Pero la verdad es que no más AFP, para efectos de alguien que quiere un cambio, y que yo también lo quiero, es que el mercado en el cual operan sea más competitivo, porque hoy día el mercado de la AFP no es competitivo y por eso que se mantienen tasas de cobro de 1,4 en varias AFP. Son caras las AFP. No, pero es que no todas. ¿Sí? Y se demuestra que no hay un trasvasije y por lo tanto no hay competencia por precio. Entonces, una licitación de stock me parece razonable. Si hay licitación de entrada, en el fondo, los que entran cada 2 años. De los antiguos. De los nuevos. ¿No? Hoy día hay de los nuevos, pero la idea es de los antiguos. Entonces, pues yo creo que por ese lado se podría llegar a un acuerdo, pero no en los términos que habla el presidente. Porque los términos que habla el presidente no tienen ningún sentido, todo el mundo lo ha desahuciado y lo único que busca es mantener el eslogan. Entonces así es más difícil. Y eso es lo que está pasando. Entonces hoy día, ¿qué es lo que dice el senador Coloma buenamente? Bueno, ¿qué pasó con lo que habíamos hablado? Y también dice otras cosas que a mí me dejan bastante más tranquilo, que es que el 6% va a ir a capitalización individual y que eso es lo que se está conversando. Yo entendí del documento que vi de los expertos que se estaba pensando que un 3%, en la separación del préstamo más el seguro, iba a ir a lo que yo llamo reparto, que tú podrás discutirlo, pero no para la capitalización individual. Iba a ser 32505. Exacto. Y que, por lo tanto, la clase media, el 3% de su sueldo se lo quitaban. Ahora él dice que no, que me parece que es muy bueno y me parece que tenemos que avanzar en esa línea. Ahora, si no hay acuerdo para el 6%, a mi juicio lo que hay que hacer es, ya que hay acuerdo para el 3%, avanzar solamente con el 3%. Porque yo no estoy disponible a llegar al 6% si le vamos a quitar el 3% a la clase media. Y yo creo que la mayoría de los senadores de derecha no están. Andrés, nosotros hicimos campaña en el rechazo, lo pusimos en la franja de que no le íbamos a quitar. Entonces no es razonable que hoy día nuestro sector, cuando además la gran mayoría de la población está en contra, tengamos que solamente para satisfacer el eslogan que propusieron, nosotros tenemos que ceder en algo que no corresponde. Financiar esto con la clase media y no con los que más tienen me parece lo más ridículo. Senador, hay muchas diferencias, obviamente, se pueden ver de punto y es parte de la discusión, pero si es que no se llega a acuerdo ahora, en enero, entramos en un año que hace una vorágine completa, elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales. ¿Se ve complejo que se llegue a un acuerdo? Si no se llega a un acuerdo ahora, ¿la Comisión de Trabajo? Probablemente, pero acá lo importante es que yo quiero decir que nuestro sector,
con las aprehensiones que te digo, siempre ha estado... ¿Usted se incluye dentro de absolutamente, la derecha? Porque muchas veces desde su ex partido Regular, sí, hablan de las dos derechas. Sí, está bien, pero mira, hay acuerdo en el seguro antilagunas, hay acuerdo en la cotización de los independientes, hay acuerdo en el tope imponible, hay acuerdo en relajar ciertas restricciones para que se pueda invertir en activos un poquito más riesgosos y que renten más. O sea, hay un grupo. Yo creo que también podría haber acuerdo en la licitación de stock. Yo por lo menos estoy muy abierto depende del diseño, pero estoy muy abierto a la licitación. Hoy se habla cada 2 años, un 10% del total, que las personas elijan después de que se entregue el precio. De alguna manera, el porcentaje. Yo lo haría un poco menor, por ejemplo, en vez de 10%, 5%, porque si no hay una cosa. Pero parte de la conversación. O sea, en eso hay una posibilidad, un diseño posible de acuerdo. Entonces, yo creo que hay acuerdo y ha habido intención de acuerdo, en particular de los senadores de la comisión. Entonces, el gobierno lo está tratando, en el fondo lo que está haciendo es atacar a nuestro sector, porque probablemente ya dieron por perdido que van a lograr un acuerdo. Porque si, Andrés, si tú quieres lograr un acuerdo conmigo, o yo quiero lograr un acuerdo contigo, no salgo a la televisión a hacer una arenga, como le acaba de hacer el presidente, en contra tuyo, si yo lo que necesito es llegar a acuerdo contigo. Entonces, en los hechos, yo creo que el gobierno probablemente ya simplemente desechó la posibilidad de un acuerdo y ahora lo que está haciendo es tratar de traspasar la responsabilidad, en este caso a la oposición. Senador, lo quiero ir a otro tema que usted también ha participado harto, trae hartos documentos respecto a permisología. Ayer me tocó conversar en el Estado Nacional con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Esto se vota mañana. Prácticamente hay acuerdo, en general hay acuerdo respecto a lo que se ha discutido. Y es para muchos, para también hacer un poco de economía más didáctica, estos de los principales puntos que tienen entrampada nuestra economía, no hace 5, hace 10, hace 20 años, productividad, inversión, crecimiento. ¿Cuánto ayuda esto? Mira, primero decirte que esto es una demostración. Por supuesto, esta es la reforma de pensiones, pero yo podría decir que este es uno de los más importantes proyectos del gobierno. Y acá ha habido toda la colaboración de todos los senadores que nosotros... Lo decía ayer el ministro. Sí, lo reconocía. Y ha existido eso. Sí. Y el ministro también ha tenido la paciencia de ir a todas las reuniones, hemos conversado cada punto, qué sé yo, se logra. O sea, no es que aquí haya una oposición que te dice que no. Acá hay claro, que políticamente el titular es más potente en términos de pensiones. Yo lo sé, pero acá hay un acuerdo. Sí. Por lo menos, por supuesto que vamos a ver, este acuerdo tiene que traspasarse indicaciones y pueden haber problemas, sí, pueden haber problemas, pero hay una voluntad general de llegar a acuerdo. Y déjame darte un par de cifras, solamente para que la gente se haga una idea del desastre en que estamos. Mira. Hacer una pequeña comparación, y voy a utilizar para la comparación a la Brasil de Lula. Lula no es un representante de la ultraderecha internacional y ni negacionista del medio ambiente, nada. No. En la Brasil de Lula, Arauco y CMPC, en 14 meses, CMPC todavía no termina, pero Arauco en 14 meses tuvo los permisos para una inversión de 4,6 billones de dólares, casi el doble que lo que es Dominga. Pero no solamente eso, se le dieron exenciones tributarias. Se le permitió generar una planta de generación eléctrica para entregarle a la red 220 megas y se le permitió y se le pidió que hiciera una línea de transmisión de 90 kilómetros en 14 meses. Sí. Pregúntame cuánto se muere eso en Chile. No, se muera mucho. No, es que no se muera mucho, es que es imposible. Sí. Estamos hablando de 10, 12 años y finalmente muchos de los proyectos ni siquiera se hacen. Como por ejemplo la mina invierno. ¿Qué es lo que cambia el documento que se está discutiendo? Porque en el fondo ayer lo que decía el ministro aquí, la exigencia medioambiental se mantiene. El tema es que la permisología, los tiempos son los que la cantidad de documentos se agiliza. Sí, aquí lo que se hace es tratar de racionalizar los permisos y las regulaciones que ya existen. Si de mí dependiera, yo eliminaría la mitad de las regulaciones. Pero en el acuerdo lo que estamos haciendo es, sin cambiar ninguna regulación, las estamos racionalizando, haciendo parte del acuerdo. Por ejemplo, que los plazos sean fatales. La DGA, por ejemplo, en muchos permisos tiene plazos de 6 meses y se demoran 49 meses en promedio. ¿No se cumple, sea por aprobado? Bueno, también, silencios positivos. ¿Ya? Que se cambien permisos por declaraciones juradas. Que los trámites sean paralelos. Por ejemplo, usted quiere poner un restaurante y resulta que quiere mover una escalera, entonces necesita la aprobación de la construcción para empezar con el permiso sanitario del restaurante, ahora que se pueden hacer paralelo, a no ser que la ley diga lo contrario. Entonces, hay muchos avances que van a permitir que yo creo que en un promedio, esperamos de varios meses, quizás, ojalá, el ministro dice 30%, ojalá que se cumpla, no lo sé, pero que sea un poco mejor de lo que tenemos. Pero Chile... lo que necesita Chile es mucho más que esto. Chile necesita una
cuando yo veo que la RCA, o sea, la resolución de calificación ambiental, en promedio en Chile son casi 50 meses, y en el caso de la minería hay líneas específicas que se demoran 138 meses, y vamos a Brasil, y para inversiones gigantescas en forestal se demoran 14 meses, el problema en Chile es mucho más profundo. Pero esto es un acuerdo, se puede avanzar y espero que mañana se apruebe. Senador Rojo Edwards, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Y gracias por preguntarme de mesología, porque muchas veces son las diferencias las que salen en la televisión. Aquí, Canal 24 Horas hay tiempo y espacio para todos. para todos. Para todos y todos. Ya, gracias, senador. Chao.